Continuamos con más información. Ya van 100 días sin que se elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y justamente la periodista Crisia Recinos se encuentra con el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Murcia, con quien conversará sobre este atraso. Por supuesto, Crisia, bienvenida. A ver, cuéntanos qué tanto podría afectar, ¿no?, estos 100 días en cuanto al funcionamiento de la Corte Plena, por ejemplo, en casos específicos. Así es, Carla, Armando, yo me encuentro en la Corte Suprema de Justicia y tal como ustedes lo adelantaban, me encuentro con el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, con quien vamos a hablar de esto. Ya son 100 días, magistrado, de que los diputados no han elegido a los magistrados de la sala, bueno, los magistrados principales aquí en la Corte y que son necesarios para realizar diferentes procedimientos. Tal vez usted nos habla de qué procedimientos son los que se ven más afectados por la falta de magistrados. Bueno, obviamente la sala que está afectada principalmente es la Sala de lo Constitucional, la cual está llamada a conocer principalmente los recursos de inconstitucionalidad, los procesos de amparo, habeas corpus y también a partir de la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales confirmar o no las declaratorias de inaplicabilidad que producen los jueces en su labor cotidiana de administrar justicia, y también le da a la Constitución la facultad de resolver los conflictos que se producen, lo que llamamos o se conoce en doctrina como conflicto entre órganos, que es el conflicto entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo durante el proceso de formación de la ley, que al parecer es un caso que estamos más o menos presenciando, lo cual no es novedoso ni por qué alarmarse, sino que es un fenómeno normal que se produce en los procesos de formación de la ley. Magistrado, la semana pasada en la Asamblea Legislativa fue superado un veto presidencial. ¿Cómo impacta no tener magistrados de la Sala de lo Constitucional en un proceso como este? Bueno, decía, el superar un veto presidencial por razones constitucionales, porque puede el presidente emitir bajo otras razones un veto, pero en el caso que me menciona es un veto con fundamentos de inconstitucionalidad que lleva el decreto emitido. La Asamblea Legislativa estima que no es así y entonces lo supera ese veto. Esto, el impacto que genera, obviamente, es que este veto en un momento determinado se puede ver, como dijera, detenido, es decir, la discusión, los plazos que señala la Constitución para resolverlo ya en sede de la Sala de lo Constitucional se vería detenido hasta que esté integrada esta sala. Realmente la Constitución utiliza dos conceptos, tanto en el artículo 138 como en el artículo 174, al relacionar, al integrar, al hacer una interpretación sistemática de estas disposiciones, nos vamos a encontrar con dos conceptos un poco distintas que las he escuchado en alguna medida en algunas personas que comentan sobre este tema, y es que refieren a que al haber superado el veto la Asamblea Legislativa, el presidente, como le manda la Constitución, tiene que remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, dice el artículo 138 de la Constitución, debe remitirlo para que la Corte resuelva, oyendo a ambas partes. Es decir, que desempeñe una función de árbitro, ¿verdad?, frente al conflicto que se ha suscitado. El asunto es que al ir más allá y a examinar las competencias de cada una de las salas, está expresamente señalado en el artículo 174 de que la Sala de lo Constitucional
tiene la competencia para dirimir los conflictos entre los órganos que se susciten. De ahí que entonces hay un mandato específico para la Sala de lo Constitucional, no obstante que refiere que se envía a la Corte Suprema para que ésta dirima. Hay un estancamiento de procesos, incluso los diputados pedían a la Corte un informe y se hablaba de más procesos que están detenidos, que no se les puede dar una solución a causa de esta falta de magistrados. Por supuesto, la no designación de los magistrados a la Sala de lo Constitucional, esto ha detenido el trabajo. Entiendo yo que el trabajo administrativo no está detenido, sigue funcionando, sin embargo, se generará poco trabajo administrativo si no hay trabajo jurisdiccional. Pero creo que no puedo meterme mucho más allá a estas consideraciones que estoy haciendo respecto a la Sala de lo Constitucional, puesto que este servidor está integrando otra sala, no integra esta sala, por lo tanto preferiría no ahondar más en cuanto al funcionamiento actual de la sala. Magistrado, ya para finalizar, se habla también de que ese retraso que han tenido los diputados en la elección de magistrados tiene que ver también con una negociación, porque ya se acerca también la elección de un fiscal general de la República. ¿Qué tan grave viene siendo esa situación para el país? Mire, sobre el tema de los nombramientos de cargos de segundo grado en general, fiscal, procuradores, magistrados, cuando se habla de la negociación, yo creo que la población no debe de alarmarse frente a este concepto, puesto que no es un concepto satánico, es decir, es un órgano colegiado y es un órgano esencialmente político, la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, las negociaciones son como regla esencial para poder llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo y lograr alcanzar los mejores resultados a partir de esas negociaciones. La cuestión más bien es que yo creo que deberían de un llamado más bien a este órgano esencialmente político y cuya arma principal o recurso, mejor dicho, principal es la negociación, a que se den su tiempo, el tiempo necesario para poder alcanzar acuerdos satisfactorios para el país, necesarios para el país, ¿verdad? En ese sentido, creo que deben de continuar reuniéndose y negociando, como dijera, dialogando sobre sobre a quién, porque el problema no es sobre la necesidad ya, sino que a quienes hay que designar y nombrar para la Corte Suprema de Justicia que la necesitamos. Se nos acaba el tiempo, magistrado, pero quería preguntarle, ¿es posible una negociación parcial de que pueda haber una elección de 1 o 2 magistrados en los que estén de acuerdo los diputados en la Asamblea Legislativa? Porque esta es una de las opciones que se manejaba en la Asamblea. Mire, hay varias opciones. Yo creo que el problema en un proceso de negociación y un proceso de entendimiento es, como dice nuestra población, agarrar llave. El problema es encerrarse y no buscar otras opciones. En principio puede ser esa la otra que la he externado en contra de opiniones que se han dado respecto a la posibilidad de la recomposición ya de los magistrados existentes con respecto a magistrados. Pues, a mi manera de ver, si la Sala de lo Constitucional no razonó, sí lo dijo, pero no razonó, no fundamentó. Y además el peticionario nunca le dijo a la Sala de lo Constitucional, quiero que usted declare la inconstitucionalidad de esto. Le pidió el peticionario, hizo una solicitud referente a que se declarara inconstitucional los nombramientos de la elección de magistrados, me parece que es del 2012, porque en ese entonces se estaba removiendo, sacando de la Sala de lo Constitucional a un magistrado, al magistrado Belarmino Jaime, hacia otras salas. Pero ese fue el punto, pero nunca le dijo a la sala que se pronunciara sobre lo que al final en 3, 4 líneas dijo la sala eso, pero no lo fundamenta. Yo creo que hay que saber entender
lo que le piden y lo que le responden, lo que no piden y lo que se excede, o al final de cuentas lo que puede decirse más allá de lo que el ciudadano pueda pedir o pueda ser fundamentado constitucionalmente. Pero bueno, estoy diciendo, tiene la Asamblea Legislativa una diversidad de opciones, no solamente para poder encontrar salidas sabias, salidas que equilibren. Yo creo que el punto esencial en la integración de la Corte como de la Sala de lo Constitucional o de las distintas salas es el equilibrio, buscar el equilibrio, la ecuanimidad, los Perfecto, ahí teníamos el enlace precisamente que estaba haciendo Cristian Recinos con uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.